En Cartagena, en el año de 1711, una tragedia sin precedentes sacudió los cimientos de la ciudad colonial y quedó grabada en la memoria como un episodio que parecía provenir directamente del infierno. Se hablaba de 30 criados, hombres y mujeres jóvenes, que fueron arrojados vivos a los pozos ardientes de azufre que rodeaban las afueras de la ciudad. No hubo juicio, no hubo explicación clara, solo gritos desgarradores que resonaron en la noche, mezclándose con el olor a azufre que se elevaba desde las entrañas de la tierra. El rumor se extendió como pólvora. Los esclavos de una gran hacienda habían sido castigados de la forma más cruel imaginable, no con látigos ni cadenas, sino con fuego y humo que brotaban de los pozos naturales de azufre. Los testigos aseguraban que las llamas iluminaban la oscuridad y que los lamentos se escuchaban incluso desde las murallas de la ciudad. Algunos decían que fue un castigo ordenado por un amo enloquecido, otros que fue obra de la Inquisición, empeñada en sofocar herejías ocultas. Pero todos coincidían en que la masacre no fue un accidente. Era un acto deliberado, diseñado para infundir terror y dejar una advertencia eterna en los corazones de quienes se atrevieran a desafiar el poder. Cartagena, que ya era conocida como puerto de riquezas y de esclavos, se convirtió esa noche en escenario de un infierno terrenal. Las llamas del azufre no solo devoraron cuerpos, sino también certezas. ¿Qué podía esperar un criado, un esclavo, un sirviente, si la muerte podía llegar con tanta brutalidad? ¿Qué clase de ciudad era aquella que permitía que 30 vidas se consumieran sin siquiera un rezo de absolución? Desde esa noche, la gente evitaba acercarse a los pozos. Decían que al mirar dentro se veían sombras moverse entre el humo, que las voces de los condenados aún se escuchaban en las madrugadas, pidiendo agua, pidiendo aire, pidiendo justicia. Y Cartagena, orgullosa y temerosa, se cubrió con un silencio espeso, como si todos supieran la verdad pero nadie se atreviera a pronunciarla. Ese fue el inicio de lo que muchos llamaron el infierno de Cartagena, un episodio que marcó la historia de la ciudad con fuego, azufre y miedo. Una historia que, más de 3 siglos después, todavía provoca escalofríos en quienes la escuchan. El nombre del hombre detrás de la masacre se susurraba en las calles de Cartagena con un miedo que helaba la sangre. Era don Alonso de Villacorta, un hacendado poderoso, descendiente de una familia española de renombre, dueño de tierras extensas, plantaciones de caña de azúcar y decenas de esclavos y criados que sostenían su riqueza. A simple vista, don Alonso era la imagen misma del caballero colonial. Alto, de porte firme, siempre vestido con casacas importadas de Sevilla, y con una cruz de plata colgando en su pecho. Se le veía en misa, en procesiones, en reuniones del cabildo, donde hablaba con voz grave sobre el honor y la obediencia. Pero detrás de ese barniz de respetabilidad se escondía un temperamento oscuro, dominado por la ira y el desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Los criados de su hacienda conocían bien su carácter. Un error mínimo, un vaso mal colocado, una tela mal planchada, un retraso en el trabajo podía provocar castigos brutales. Se hablaba de latigazos hasta desmayar, de encierros prolongados sin agua ni comida, y de marcas con hierro caliente. Nadie escapaba a su furia, ni hombres ni mujeres, ni siquiera los niños que trabajaban en los campos. Pero lo que más aterraba era su obsesión con la obediencia absoluta. Para él, los criados no eran personas, sino instrumentos que debían servir sin cuestionar. Veía cualquier signo de insubordinación como una traición personal y una amenaza a su poder. Esa obsesión se intensificó en los meses previos a 1711, cuando comenzaron a circular rumores de pequeños levantamientos de esclavos en las haciendas cercanas. Don Alonso, paranoico,
Empezó a ver conspiraciones en cada gesto. Si dos criados conversaban en voz baja, asumía que tramaban un motín. Si alguien levantaba los ojos sin permiso, lo interpretaba como desafío. Si encontraba un cuchillo fuera de lugar, creía que era un arma destinada a matarlo. Su mente, envenenada por el miedo y el orgullo, comenzó a preparar un castigo ejemplar. Los testimonios de la época coincidían en un detalle escalofriante. Don Alonso hablaba de purificar a sus criados con fuego, como si quisiera borrar sus cuerpos de la faz de la tierra para dejar una lección grabada en las entrañas mismas del suelo. Algunos lo creyeron loco, otros lo vieron como un hombre poseído por un odio inexplicable, pero todos sabían que tenía el poder suficiente para llevar a cabo cualquier idea, por monstruosa que fuera. En su mirada había algo perturbador. Los cronistas decían que sus ojos eran fríos, como el acero, y que rara vez parpadeaba cuando hablaba de castigos. Era un hombre que parecía incapaz de compasión, un señor de hacienda que se creía dueño no solo de la vida de sus criados, sino también de su muerte. Ese fue el hombre que, una noche de 1711, decidió que 30 criados debían ser arrojados vivos a los pozos de azufre. Y con esa decisión no solo destruyó 30 vidas, sino que marcó para siempre a Cartagena, convirtiendo su nombre en sinónimo de infierno. Para comprender la magnitud de lo ocurrido aquella noche, es necesario mirar el escenario en el que se desarrolló. La Cartagena de Indias en 1711. Una ciudad que, a simple vista, brillaba con el esplendor del Imperio español, pero que en sus entrañas ardía con desigualdad, esclavitud y miedo. Cartagena era uno de los principales puertos del Caribe. Sus murallas, todavía imponentes hoy, se levantaban entonces como símbolo de riqueza y de defensa contra piratas e invasores. Era una ciudad que recibía barcos cargados de oro, plata, especias y sedas, y al mismo tiempo barcos llenos de seres humanos encadenados. Porque Cartagena, además de puerto comercial, era el mayor mercado de esclavos del nuevo reino de Granada. Miles de africanos desembarcaban allí cada año, arrancados de sus tierras, vendidos como mercancía y distribuidos hacia las haciendas y minas de todo el virreinato. La vida en Cartagena estaba marcada por el contraste brutal entre opulencia y miseria. Los grandes hacendados y comerciantes vivían en casonas con balcones de madera tallada y patios interiores llenos de fuentes y jardines. Los criados y esclavos, en cambio, se amontonaban en chozas humildes o en barracones, trabajando hasta el agotamiento bajo el sol ardiente. Mientras en los salones resonaban los violines y se servía vino europeo, en los patios traseros se escuchaban lamentos y azotes. El poder estaba dividido entre tres fuerzas: la corona, representada por el gobernador y los oficiales reales; la iglesia, que controlaba la vida espiritual y social; y los hacendados, dueños de tierras y esclavos, que imponían su voluntad en el día a día. Esta tríada mantenía el orden con mano de hierro, sofocando cualquier signo de rebelión. En los primeros años del siglo XVIII, los rumores de levantamientos de esclavos se habían multiplicado. Historias de fugas hacia los palenques, comunidades libres escondidas en las selvas, llegaban a los oídos de los hacendados como presagios oscuros. El miedo de los poderosos se mezclaba con su crueldad, y cualquier acto de desobediencia era castigado de manera brutal, para evitar que el ejemplo se propagara. A esto se sumaba el elemento de la superstición. Cartagena era profundamente religiosa, pero también estaba impregnada de miedos antiguos: brujería, pactos con el diablo, maldiciones africanas traídas en los barcos negreros. Para muchos, los pozos de azufre que existían en las afueras de la ciudad eran considerados portales al infierno. Se decía que quien cayera en ellos no solo moría, sino que su alma era condenada de inmediato,
Ese era el paisaje en el que vivían los criados de la hacienda de don Alonso de Villacorta. Una sociedad donde sus vidas valían poco más que el precio de un saco de azúcar, y donde un capricho de su amo podía significar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Cuando se escuchó que 30 de ellos habían sido arrojados a los pozos ardientes, nadie dudó de la capacidad del hacendado para hacerlo. Lo que sorprendía era la magnitud del castigo, un acto que parecía sobrepasar incluso la brutalidad habitual de la época. Para los habitantes de Cartagena, aquella masacre no fue solo un crimen, fue un espejo que mostró la realidad desnuda, que la ciudad, con todo su esplendor colonial, estaba construida sobre el sufrimiento de los más débiles, que bajo las procesiones religiosas y las murallas gloriosas, lo que ardía en verdad era un infierno terrenal. En los meses previos a la tragedia, la hacienda de don Alonso se convirtió en un lugar cargado de tensión insoportable. Los criados vivían bajo la sombra de su furia, trabajando desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Se decía que incluso el canto de un gallo a destiempo podía desatar en él un acceso de ira. Un día, desaparecieron 2 sacos de azúcar de la bodega principal. Para un hacendado común, aquel habría sido un contratiempo, un error que con una multa o unos latigazos se habría resuelto. Pero para don Alonso, aquello fue una traición, una señal de conspiración. Convencido de que sus criados tramaban un motín, reunió a todos en el patio central de la hacienda y los hizo arrodillarse bajo el sol ardiente durante horas, sin agua ni descanso. Nadie confesó, nadie habló, pero el silencio solo alimentó su paranoia. Desde entonces, comenzó a recorrer la hacienda con pasos firmes, como un juez en busca de culpables invisibles. Revisaba cada choza, cada utensilio, cada mirada. Si veía a 2 criados hablar entre ellos, los acusaba de conspirar. Si alguien bajaba la cabeza demasiado rápido, lo acusaba de ocultar secretos. La atmósfera era tan pesada que incluso los niños callaban, temerosos de atraer una desgracia. El miedo se transformó en terror cuando don Alonso empezó a hablar de fuego. En la mesa, frente a invitados y familiares, pronunciaba frases inquietantes. El pecado solo se borra con las llamas. Mejor arder una vez en la tierra que 100 veces en el infierno. Al principio, lo tomaron por exageraciones religiosas, pero los criados, que conocían el brillo de locura en sus ojos, entendieron que sus palabras escondían una intención real. El clímax llegó una tarde en que un criado se atrevió a responderle. Era un muchacho joven, apenas 20 años, que en un arranque de desesperación le rogó misericordia para una mujer castigada. Don Alonso lo miró fijo, en silencio, y luego sonrió de una manera que heló la sangre de todos. El que defiende a un culpable comparte su culpa, dijo. Esa misma noche, el muchacho desapareció. Al día siguiente, un rumor recorrió la hacienda. Lo habían arrojado, vivo, a uno de los pozos de azufre. La noticia se propagó rápidamente entre los criados. Nadie había visto el acto, pero todos creyeron que era cierto. El olor a azufre parecía más fuerte esa mañana, y los perros de la hacienda aullaban sin descanso. La idea de ser lanzados al fuego dejó de ser una amenaza abstracta y se convirtió en certeza aterradora. Desde entonces, la hacienda se convirtió en un infierno anticipado. Los criados trabajaban con el corazón encogido, esperando el momento en que su amo cumpliera con lo que parecía estar planeando. Un castigo ejemplar, un sacrificio colectivo. Algunos intentaron huir, pero fueron capturados por los capataces. Otros rezaban en silencio, convencidos de que solo un milagro podría salvarlos. Mientras tanto, don Alonso se mostraba cada vez más exaltado. Reunía a los criados en el patio, los obligaba a cantar himnos religiosos bajo el sol
y hablaba de purificación por el fuego. La palabra azufre empezó a repetirse en sus labios con una fascinación enfermiza, y cada vez que lo decía, los criados sentían que la tierra bajo sus pies temblaba, como si ya los estuviera esperando. Así, la tensión creció como una tormenta contenida. La hacienda entera sabía que algo terrible se acercaba. Lo único que faltaba era la orden final. Lo más perturbador de aquellos meses no fue únicamente la crueldad de don Alonso, sino la transformación que sufrió ante los ojos de todos. El hacendado que antes era temido por sus castigos desmesurados, se convirtió en algo distinto, en alguien que parecía haber cruzado una frontera invisible entre la razón y la locura. Al principio, su tiranía tenía un propósito: mantener el control, infundir respeto, asegurar la obediencia. Pero poco a poco, ese objetivo se deformó en obsesión religiosa. Don Alonso comenzó a hablar como un predicador. En la misa, susurraba oraciones con los ojos cerrados y las manos crispadas, como si estuviera poseído por una fuerza invisible. En las comidas citaba pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de fuego, azufre y castigo divino. La transición fue tan radical que incluso sus familiares lo miraban con recelo. Su hermana, doña Elvira, confesó más tarde que llegó a escucharle rezar en voz alta durante las madrugadas, repitiendo una y otra vez: «Señor, purifica con tu fuego, purifica con tu fuego». Su mayordomo aseguraba que lo había visto caminar descalzo alrededor de los pozos de azufre, como si estuviera consagrando aquel lugar a una misión sagrada. La obsesión lo devoraba. Don Alonso ya no hablaba de administrar su hacienda, ni de aumentar sus cosechas, ni siquiera de defender su honor como caballero. Solo hablaba de purificación. Según él, los criados estaban contaminados por la herejía, por el pecado de la desobediencia, y el único remedio era entregarlos al fuego eterno que la misma tierra ofrecía. Lo más inquietante fue la calma con la que comenzó a expresarse. Ya no gritaba ni golpeaba. Sus órdenes llegaban con voz serena, casi amable, lo que las hacía aún más aterradoras. «El Señor ha dispuesto los pozos», decía. «Nos ha dado el azufre para limpiar la corrupción. Yo solo soy su instrumento». Aquellos que lo escuchaban no sabían si tenían delante a un loco o a un fanático iluminado. Lo cierto es que su mirada había cambiado. Ya no había en ella el brillo iracundo del tirano, sino una convicción gélida, una certeza absoluta de que actuaba en nombre de Dios. Y esa transformación lo hacía aún más peligroso, porque había dejado de ver sus crímenes como castigos humanos. Ahora eran rituales divinos. Los criados, aterrados, comenzaron a llamarlo en secreto el sacerdote del fuego. Decían que sus palabras sonaban como sermones, que hablaba de sacrificios con el mismo tono que un cura habla de bautizos, y que cada vez que se acercaba a los pozos, sonreía como un hombre que contempla un altar. En esa metamorfosis, don Alonso dejó de ser simplemente un hacendado cruel. Se convirtió en algo mucho peor, un hombre convencido de que tenía la misión de limpiar el mundo con fuego y azufre. Y cuando alguien cree que el horror es un mandato divino, no hay fuerza humana capaz de detenerlo. El plan de don Alonso no nació de un arrebato repentino, sino de una preparación meticulosa. Como si se tratara de un ritual, organizó cada detalle con la precisión de quien cree cumplir una misión divina. Primero vino la selección de las víctimas. Durante varias semanas, observó a sus criados con ojos de juez. Tomaba nota mental de los que consideraba perezosos, de los que habían osado levantar la mirada sin permiso, de los que habían murmurado palabras que él interpretaba como insubordinación. De esos gestos cotidianos, minúsculos, extrajo la lista fatal. 30 nombres, 30 vidas destinadas al fuego. Luego, el escenario. Don Alonso
Ordenó a sus capataces que despejaran el camino hacia los pozos de azufre situados en las afueras de la hacienda. Dijo que era para preparar nuevas zonas de extracción, pero nadie le creyó del todo. Los capataces cavaron, retiraron maleza, colocaron antorchas a lo largo del sendero. Así, los pozos, que siempre habían sido un lugar temido y evitado, quedaron expuestos como un altar macabro iluminado por la luz temblorosa del fuego. La logística no fue menos calculada. Don Alonso dispuso que aquella noche no hubiera guardias en las murallas, para que nadie pudiera interferir ni alertar a las autoridades de Cartagena. Hizo traer cadenas y sogas, asegurándose de que ninguno de los criados pudiera escapar. Incluso, almacenó grandes cantidades de vino, para embriagar a los que aún dudaban de obedecer sus órdenes. El día elegido fue una noche sin luna, cuando el cielo estaba cubierto de nubes espesas y el aire olía a tormenta. Don Alonso reunió a todos los criados en el patio central de la hacienda, con el pretexto de hacer una oración colectiva para pedir perdón por los pecados de la comunidad. Los capataces, armados con látigos y mosquetes, vigilaban cada movimiento. La oración se transformó en sentencia. Don Alonso, de pie en un estrado improvisado, levantó la cruz de plata que siempre colgaba de su cuello y pronunció con voz grave: «Esta noche, el Señor recibirá a los impuros en su fuego eterno. 30 de vosotros habéis sido señalados. No es mi voluntad, es la suya». Los gritos estallaron de inmediato. Mujeres que caían de rodillas suplicando, hombres que intentaban huir y eran golpeados, niños que lloraban al ver a sus madres arrastradas. Don Alonso permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, como un sacerdote en plena misa. Los 30 fueron apartados y atados. Algunos estaban tan aterrados que no podían caminar, y tuvieron que ser arrastrados. Otros maldecían entre dientes, pero sus voces eran sofocadas por golpes y culatazos. La procesión macabra avanzó hacia los pozos, iluminada por antorchas que proyectaban sombras deformes en las paredes de piedra. Uno de los capataces, más tarde, juró que el olor a azufre parecía más fuerte que nunca, como si la tierra misma hubiera anticipado el sacrificio. El calor que emanaba del fondo de los pozos era sofocante, y el humo amarillo envolvía a la comitiva en un velo irrespirable. Al llegar, don Alonso ordenó silencio. El único sonido era el crepitar de las antorchas y el resoplido del viento cargado de azufre. Con voz solemne, comenzó a recitar un salmo. El fuego del Señor consume al impío. Las llamas borran la corrupción de la carne. Cada palabra caía sobre los presentes como un martillazo. Entonces dio la orden final: arrojadlos, que el Señor decida su destino. La escena que siguió quedó grabada en la memoria de quienes sobrevivieron como un espectáculo salido del mismo Apocalipsis. Frente a los pozos ardientes, bajo un cielo sin luna y envuelto en humo sulfuroso, comenzó la matanza. Los primeros en ser arrastrados fueron 2 hermanos jóvenes, apenas en la adolescencia, acusados de desobediencia por haber compartido un trozo de pan sin permiso. Lloraban y gritaban, suplicando clemencia. Don Alonso levantó la mano y con gesto solemne ordenó que la tierra los purifique. Los capataces los empujaron sin miramientos. Sus cuerpos cayeron al vacío y casi de inmediato un grito desgarrador emergió desde las profundidades. El sonido fue tan atroz que algunos criados amarrados perdieron el conocimiento. Luego vino el turno de una mujer mayor, conocida por todos como María, que durante años había servido en la cocina. Había cuidado a los hijos de la hacienda, había preparado el pan de cada mañana. Cuando los capataces intentaron empujarla, ella se aferró al borde de piedra con una fuerza sobrehumana. Su rostro cubierto de lágrimas gritaba: «Dios no quiere esto, es obra del demonio». Don Alonso la miró con frialdad y pronunció:
El demonio está en ti. De un golpe seco, un capataz rompió sus dedos contra la roca y la mujer se precipitó entre humo y fuego. El proceso continuó uno tras otro. 30 cuerpos, 30 vidas arrojadas al azufre. Cada caída era acompañada de un grito sofocado, de un coro de lamentos que retumbaban en la noche. Los que aún esperaban su turno se agitaban desesperados, algunos mordiendo sus sogas, otros tratando de lanzarse al suelo para escapar, pero todo era inútil. El aire pronto se llenó de un olor insoportable, azufre, carne quemada y desesperación. El humo amarillento subía como lenguas del infierno, iluminado por las antorchas que parecían parpadear con cada nueva víctima. Hubo quienes juraron que, entre los gritos, se escuchaban voces que no parecían humanas. Ecos profundos, como de almas condenadas, se mezclaban con los lamentos de los moribundos. Los capataces, endurecidos por años de violencia, temblaban y se persignaban, pero seguían cumpliendo la orden. Cuando llegó el turno del último, un muchacho de apenas 15 años, el silencio se hizo más espeso. Sus ojos estaban secos, ya no lloraba. Miró directamente a don Alonso y dijo con voz firme: «Algún día, usted también será arrojado al fuego». Sin inmutarse, el hacendado hizo una señal, y el muchacho desapareció en el abismo ardiente. El silencio posterior fue más aterrador que los gritos. Solo quedaba el crepitar del azufre y el humo que ascendía como si la tierra misma exhalara el alma de los sacrificados. Don Alonso, en lugar de mostrar arrepentimiento, se arrodilló frente al pozo y rezó en voz alta, agradeciendo a Dios por haber aceptado la ofrenda. Los testigos juraron que, mientras rezaba, una brasa encendida surgió desde las profundidades y se elevó en el aire antes de apagarse en la oscuridad. Algunos lo interpretaron como señal divina, otros como un presagio de condena eterna. Lo cierto es que esa noche Cartagena se cubrió de un manto de miedo del que nunca se recuperaría. Desde entonces, los pozos fueron evitados como si fueran portales al infierno. Quienes se acercaban afirmaban escuchar golpes sordos, como si las víctimas siguieran luchando bajo tierra. Y las familias de los criados, aunque jamás pudieron darles sepultura, encendían velas cada año, rezando por sus almas y pidiendo justicia que nunca llegaba. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual en Cartagena. El olor a azufre parecía impregnar el aire durante semanas, como si la tierra se negara a olvidar lo ocurrido. La ciudad murmuraba, pero nadie hablaba en voz alta. Los vecinos de la hacienda sabían la verdad. Los capataces llevaban en sus ojos el peso de lo visto, pero las autoridades callaban. Ningún juez abrió proceso, ningún sacerdote denunció en sus sermones. El poder de don Alonso era demasiado grande, y el miedo aún mayor. La masacre se transformó en un secreto a voces, una herida que nadie se atrevía a tocar. Las familias de los criados desaparecidos no recibieron justicia ni sepultura para sus muertos. Solo podían rezar en silencio, encendiendo velas en las noches de tormenta, convencidos de que sus almas seguían atrapadas en las profundidades de los pozos. Con el paso de los años, el recuerdo se volvió leyenda. Se decía que en las madrugadas sin luna, voces apagadas salían del fondo del azufre, pidiendo agua, llamando por sus madres. Otros aseguraban ver sombras moverse entre el humo, como si las 30 víctimas siguieran luchando por escapar. Los niños eran advertidos de no acercarse nunca a los pozos, porque el fuego aún reclama cuerpos. Don Alonso, por su parte, nunca mostró remordimiento. Continuó su vida como si nada hubiera ocurrido, caminando por la hacienda con la cruz de plata en el pecho y la mirada fría. Pero en su vejez, algunos juraban verlo hablar solo, murmurando plegarias febriles mientras contemplaba el horizonte. Decían que sus noches eran atormentadas por sueños de gritos y humo. Y cuando finalmente murió, su cuerpo fue enterrado en la capilla familiar,
Pero el rumor decía que cada cierto tiempo la tierra sobre su tumba se agrietaba, como si quisiera expulsarlo. El infierno de Cartagena quedó inscrito no en los registros oficiales, sino en la memoria popular. Fue un espejo de la brutalidad de una época en que la vida de los criados y esclavos valía menos que el oro o el azúcar. Una prueba de hasta dónde podía llegar un hombre convencido de tener a Dios de su lado. Hoy, más de 3 siglos después, los pozos de azufre todavía existen, cubiertos por maleza, ocultos en los campos, pero intactos. Los lugareños dicen que al asomarse se siente un calor extraño, que un viento sulfuroso sopla desde dentro, como un aliento del pasado. Algunos peregrinos dejan flores en el borde, otros rezan oraciones rápidas y se marchan apresurados. Nadie permanece mucho tiempo. La historia sigue viva, como una advertencia silenciosa. Cuando el fanatismo y el poder se unen, los hombres pueden convertirse en verdugos de su propia especie. La masacre de Cartagena no fue solo un castigo, fue un recordatorio del infierno que los seres humanos son capaces de construir en la tierra. Y así, la pregunta quedó abierta, suspendida entre humo y silencio. Los gritos que aún se escuchan en las noches, ¿son ecos del pasado o son voces que exigen justicia que todavía no ha llegado?